Bueno, tomando en cuenta esto de las habilidades grafomotoras, ya analizamos gran parte de todo esto de los recursos, los elementos grafomotores, tomando en cuenta al niño, tomando en cuenta los trazos, el instrumento, el soporte, la diversidad con la que ustedes pueden encontrar en el mercado todo tipo de material para poder trabajar con estos pequeños. Como les dije, hablamos de repetición, sí, que lo voy a mencionar, pero también otra vez de la misma actividad. Evidentemente el objetivo al que nosotros queremos llegar puede ser el mismo, pero a través de diversas actividades y a través de diversos usos de materiales en este caso. Por ello, en este caso vamos a hablar de las habilidades grafomotoras, que tiene que ya ver con más este aspecto de la práctica como tal. Es el hecho de poder trabajar de forma coordinada todos estos elementos que hemos estado analizando y que de alguna manera también va a desencadenar toda una serie de actividades que van a presuponer, por así decirlo, todo este manejo de la motricidad fina, todo este manejo del tono muscular, la disociación de los segmentos tan importantes en todo esto, donde cada una de estas experiencias que vamos a fomentar en nuestros pacientitos también, el sujeto puede irlo manejando a través de esa exploración, porque es también material que permite facilitar esto de que lo explore, lo conozca, lo manipule, se apropie de él, como lo vemos en psicomotricidad, que juegue en este caso, que tenga esa vivencia global y que de alguna manera todo esto nos permite trabajar esa globalidad para trabajar de algo segmentario y entonces nos permita o facilite el trabajo precisamente de todo esto de las habilidades grafomotoras. La siguiente, por favor. Y entonces, dentro de estas habilidades grafomotoras, vamos a hablar de aspectos como de hábitos y de grafías, en este caso, como lo dije, el hecho de que, de generar, sí, hábitos que le permitan enfrentarse con mayor facilidad a todos estos desafíos que conlleva la adquisición de una grafía. En este caso, hablamos sí de que adquiera ciertos hábitos, de que fomentemos todo esto en este pequeño, que consolide todos estos procesos y características de cada una de las grafías y retomando dos autores que ya mencioné anteriormente, quienes abordan mucho precisamente esto de las habilidades grafomotoras son María Rius y Juan Antonio García Núñez, al hablar uno de esas habilidades grafomotoras necesarias desde el hecho de trabajar con la mano, con los dedos, como lo hace María Dolores, y por otro lado, los aspectos de las competencias grafomotoras, lo que el niño debe ir consolidando, que tiene toda una metodología también en todo esto, es Juan Antonio García Núñez. La siguiente, por favor. Vamos a empezar a grandes rasgos con María Dolores Ríos. Y ella nos menciona ciertas habilidades importantes dentro de esto de las destrezas grafomotoras, como es el hecho del adiestramiento de la yema de los dedos. No es el hecho de trabajar solo con toda la mano, tanto con la palma en este caso, también es trabajar con estas yemas de los dedos, la presión y prensión, que son elementos muy importantes que también García Núñez retoma mucho en este aspecto, el dominio de la mano, la disociación de arriba, la disociación de ambas manos, el hecho de que no solo trabajemos con una, sino trabajar con ambas, independientemente de la lateralidad, otro aspecto psicomotor importante. Donde consideremos una que va a ser el instrumento, que la va a tomar el instrumento con la cual nosotros vamos a estar realizando actividades gráficas y la otra que va a ser el soporte, el apoyo para poder sostener ese soporte con el cual nosotros estamos dejando esa huella gráfica. La autonomía de dedos, la separación digital, así como la coordinación general de manos. Vamos a irnos de una en una rapidísimo porque es algo muy importante que tiene que ver precisamente con todo esto de la práctica que ustedes pueden realizar con sus pequeños. Entonces, vamos con esto del adiestramiento de las yemas de los dedos. Sabemos que las yemas de los dedos son como los ojos de las manos. Evidentemente es donde también tenemos una gran sensibilidad por parte de cada uno de nuestros dedos, lo que nos está indicando qué es lo que percibimos, si está frío, si está caliente, si está suave, si está rasposo, si tiene una textura que nos agrade o no, de tal manera que todo esto va a facilitar ese reconocimiento de texturas, va a facilitar el reconocimiento de formas, de grosores, de tamaños, temperaturas, de tal manera que también nos va a facilitar fortalecer ese tono muscular, adquirir también cierta fuerza de alguna manera, pero a su vez, si estamos hablando del tono muscular, también el facilitarnos el que relaje esa mano, también esos dedos como tal.
¿Por qué? Porque al tomar el instrumento, pues podemos ver también la fuerza con lo que está agarrando, cómo está tensando excesivamente esos músculos o contrario, ¿no? Cómo no hace un adecuado agarre de ello, es muy suave su forma en que lo toca, la pinza que realiza, etcétera. De tal manera que aquí ustedes pueden fomentar actividades tanto globales como específicas. Como les dije, vamos a partir con el uso de todo el cuerpo hasta llegar a algo más específico, en este caso el uso de las manos. Pueden trabajar también aspectos de esquema corporal, aspectos de donde implique el movimiento como tal, la expresión corporal, el uso de las manos como tal, la manipulación y destreza como el hecho de modelar, rasgar, recortar, hacer bolitas de papel, la papiroflexia, como ya lo había mencionado anteriormente, el hecho de poder hacer el tecleo, ya sea a través de un piano, a través de la computadora con un teclado como tal, etcétera. Pero el hecho de que esté trabajando no solo 2, 3 dedos, todos los dedos como tal, el hecho de poder realizar movimientos de cada dedo, especialmente el pulgar, índice y medio. De hecho, hay pruebas también dentro de psicomotricidad donde el niño tiene que poner su manita en un soporte, en este caso la mesa, e ir levantando uno a uno cada uno de los dedos de ambas manos, no solo de uno, de tal manera que ustedes también estén observando esa capacidad que el niño tiene no solo del movimiento de las manos, sino también del reconocimiento que tiene el niño de cada uno de sus dedos, cosa que a veces se ve reflejada por el poco uso que hacen de los dedos como tal, ¿no? Y tanto de una mano como otra, no solo de la mano que es dominante en este caso, que lo facilita en diestro o zurdo en este caso. Este es el primer elemento que Ruiz está mencionando. Después viene el otro elemento que habla de la tensión y la presión del instrumento, como lo mencioné anteriormente. Si yo tomo un instrumento como tal, pues evidentemente estoy ejerciendo una presión sobre él, pero también la presión con la que estoy tomando el instrumento como tal. Y esta habilidad, como lo menciona Rius también aquí, está encaminada a elaborar estos reflejos grafomotores, lo que nos va a facilitar o va a permitir la toma de instrumento para poderlo manejar y dominar a control de cada uno, ¿no? También en este caso, cómo voy a presionar, cómo voy a tomar ese objeto, qué tanta fuerza debo adquirir. Todo eso también está muy vinculado a lo que es el tono muscular. Actividades como el picado, que tiene que usarse también con un punzón, que es algo mucho más pequeño. También pueden tratar de hacerlo mucho más ancho si así fuese el caso necesario con los pequeñitos. El hecho de recortar no solo con tijeras, sino también con manos. El hecho de usar tijeras idóneas para los pequeños, no tijeras que sean de punta y que los puedan lastimar, sino también el hecho de aprender a conocer los tipos de tijeras que nosotros podemos implementar, donde el niño esté facilitándole esto del uso de la pinza, consolide y adquiera mayor fuerza, un adecuado control de este instrumento como tal, como ya lo mencioné anteriormente. Al final, todos estos instrumentos tienen que ver como, los tenemos que ver como una extensión, una prolongación del propio cuerpo. El ensartado también, donde también dentro de esto de la coordinación motriz fina hablamos de fijas, hablamos de botones que pueden ser muy grandes, cada vez pueden ser más pequeños. También podemos hablar de ensartar piezas como en un rompecabezas, etcétera. También el tamaño va a influir, el tamaño, el grosor, la cantidad, etcétera, porque no se trata de que le dediquemos todo un día a este trabajo grafomotor. 5, 10, 15 minutos diarios basta y sean más que suficientes y constantes para que el niño pueda consolidar varios de estos procesos. También aquí algo que consideramos dentro de la presión y la aprensión es que hay que fomentar todo este tipo de técnicas que sean, pues sí, eficaces, que lleven un objetivo como tal para lograr la independencia segmentaria. En este caso, ya lo mencioné, no es que escriba con todo el brazo y siempre estemos con todo su brazo. El chiste es que estemos segmentando corporalmente. Aunado a eso, por eso viene la psicomotricidad ahí para poder ir segmentando parte por parte y llegar a esa manita única y exclusivamente para que el trazo sea, pues evidentemente más fino, tenga una adecuada coordinación, sea óptimo y existan las características requeridas como el hecho de la legibilidad en una letra más adelante, la fluidez, hasta llegar quizá a una rapidez. Pero entendiendo que todo esto pues va muy ligado también a toda esta parte neurológica en este caso, la madurez que el niño tenga para poder controlar cada uno de estos elementos que ustedes van a estar facilitando. También el hecho de poder considerar si van a trabajar con botones,
Puede ser que trabajen solo con los famosos lacitos de plástico, que pueden ser muy delgados o muy gruesos, o incluso si son delgados, poderlos insertar en una aguja de plástico o en una aguja de caneva, y el niño puede estar practicando también ese ensartado de botones, pero a través también de una aguja, que son elementos muy importantes a considerar y de estimular en este caso. Si hablamos también de lateralidad, hablamos en todo este caso también del dominio de la mano. Como psicomotricistas sabemos que también se debe hacer esta evaluación de la lateralidad, que aunque está definida entre los 5 o 6 años aproximadamente, también es poder observar a nuestro pequeño hacia dónde va encaminado todo esto y no forzarlo al contrario, ¿no? Tenemos que determinar esa dominancia en nuestros pequeños, que todos esos movimientos de las manos, como lo ponen ahí esta autora, se llenan de significado al uso de esta expresión gestual, y entonces es estimular, como lo mencioné anteriormente, no solo la mano dominante, también la no dominante, de tal manera que tenga un adecuado control de ambas manos, conozca ambas manos, conozca los dedos de ambas manos, no solo se quede con una con otra. También es el hecho de poder trabajar aspectos de relajación, si hablamos del tono muscular, el hecho de que vaya conociendo la dominancia de una mano, con cuál hace mejor ciertos ejercicios, ciertas actividades, ciertos trazos, con cuál toma mejor las pijas, etcétera. Hay niños que pueden llegar a mostrar cierta ambidestría, ciertas destrezas más en ciertas cosas como las tijeras y el uso de los cubiertos o el uso de los lápices, de los colores, etcétera, y no les pasa nada, pueden ser funcionales y seguir de por vida, mientras no les generen niveles alteraciones perceptivo-motrices también, y entonces ahí tendríamos que considerar otro tipo de aspectos. Al hablar precisamente de esto, hablamos precisamente de disociar ambas manos. El hecho de que el niño no trabaje, o si estamos hablando de una ambidestría, que es normal hasta cierto aspecto a nivel preescolar, pues irlo especializando hacia ciertas actividades, que él también vaya conociendo en dónde es más hábil para poder ensartar, con qué mano, con la cual toma el objeto, la crayola, la pintura digital en este caso, etcétera, con cuál lo realiza con mayor agilidad en un momento a otro. Por ello, no es trabajar siempre una sola mano, es trabajar ambas manos en este caso, de tal manera que siempre exista una motivación lúdica, en este caso a través del juego, a través de cantos, a través de música, y que nos van a permitir también el poder seguir un ritmo. También elemento muy importante del aspecto grafomotriz, no solo el dejarlo en repetir y repetir secuencias o circulitos y demás, también podemos utilizar esto del ritmo, como lo vamos a ver más adelante, fomentando esa agilidad y esa corrección. Y donde también entendemos que esto de la escritura, pues evidentemente exige y solicita que haya una correcta disociación de esta mano como instrumento como tal, la mano con la que escribe, como también lo menciona Calmens en este caso, respecto a la mano con la que está usando un instrumento para poder plasmar algo sobre un soporte, sobre un papel. Otra es la desinhibición de los dedos. Hablábamos de la disociación de manos, pero pues evidentemente también tenemos que hablar de disociación de dedos. Anteriormente hablábamos del tecleo, por ejemplo. Y entonces también es el hecho de aprender a usar solo ciertos dedos. Sabemos que al escribir solo tendríamos que usar las pinzas como tal, el pulgar, índice y el medio como soporte, y no hacerlo que todos los tres sujeten al instrumento y entonces tense más y a lo mejor el trazo ya no es legible, a lo mejor el trazo es más fuerte, etcétera. Todo eso es algo de lo que nosotros también tenemos que estar muy atentos, trabajando sobre procesos de inhibición y desinhibición en este caso. Tenemos que desinhibir precisamente el uso de los dedos, porque hay veces que el niño no puede separar. Si yo tomo el lápiz de esta manera con el índice y el pulgar, puede que a la vez inconscientemente, bueno, en este caso con los procesos de desinhibición de la desinhibición de los dedos, como lo mencioné anteriormente, sí es considerar también el hecho, como lo dije, no solo trabajar la pinza, el pulgar y el índice, sino también el dedo medio, evidentemente, porque es el soporte, así como también del anular y el meñique, no solo dejarlos ahí, es tratar de estar trabajando y hacer esa conciencia, trabajar esa estimulación sensorial, perceptiva, etcétera, para poder facilitar, como lo ponen aquí, las habilidades como elevar los dedos, movimiento de los dedos, el movimiento del pulgar, ya sea a través de figuras chinescas, ya sea a través de un lenguaje que se quiera establecer, no precisamente un lenguaje de señas, pero sí un lenguaje que a través del uso de los dedos y que le dé un significado como tal. Hablamos también de esto de la separación digital, el movimiento de dedos en este caso, que pueden ser
también necesarios para poder vivenciar posibilidades y también limitaciones. En este caso, pues esto de la expresión gestual, sin duda alguna, como lo mencioné anteriormente, es muy importante a través de hacer figuritas, a través de la típica, ¿no? De prender una lamparita y dentro de la oscuridad tratar de hacer esas figuras que el niño las imite. También hasta la prueba, por ejemplo, de Vergés y Lessing, que trata mucho de todo esto, que es una prueba considerada dentro del esquema corporal y evalúa mucho este aspecto, ¿no? El uso de los dedos, el uso de las manos en general en los pequeñitos, cómo hace uso, cómo al reconocer o no reconocer y no conocer de forma óptima las manos, puede no seguir cada uno de esos movimientos que se le están presentando y no forzosamente son de memoria, es simple y sencillamente a través de la copia de un modelo como tal. Tiene que ver mucho con esto de las marionetas, como lo mencioné, de los dedos, que puede ser a través de estas figuras chinescas, donde ustedes van a estar estimulando, van a estar habilitando y van a asegurar de alguna manera una forma óptima de esta movilidad digital para el fomentar la habilidad o la destreza grafomotora. También, obviamente, evidentemente, no solo es en los dedos, ya mencionaba, también es la coordinación general de las manos. Todo esto, acorde, lo consideremos que se va a adquirir si ustedes lo están trabajando a nivel preescolar como una estimulación grafomotriz. Entendamos, y por las preguntas que algunas de ustedes han estado haciendo, todo esto evidentemente no tiene que ser dentro de un aspecto preescolar nada más, puede ser en un aspecto escolar, hablando desde primero a sexto de primaria, también como un aspecto desde secundaria, quizá donde hay la maestra Paulina Reyes hace tiempo compartió una exposición del trabajo que realizó precisamente de todo esto de la grafomotricidad con adolescentes a nivel de secundaria y los óptimos resultados que obtuvo de este trabajo constante y que evidentemente se puede estar trabajando y se puede estar apoyando a estos chiquillos a corregir todo esto de las grafías como tal, que bueno, ya aquí ya se conocería como un problema, sí, de aprendizaje en este caso, como sería la disgrafía en este caso. Y a través, como lo mencionaba anteriormente, nuevamente se reitera esto de las figuras chinescas, las marionetas, también los dedos, los títeres digitales en este caso, o las marionetas con toda la mano, o las marionetas con los hilos también, que el chiste es que el niño esté manipulando y esté trabajando todo esto de las manitas, de los dedos, manipulando objetos y demás, de tal manera que ustedes permitan que exista una armonía de todos estos movimientos y que faciliten esa fluidez que pretendemos que vaya desarrollándose en el grafismo de los pequeños. De tal manera que entendemos que todas estas habilidades grafomotoras nos van a facilitar precisamente la coordinación óptima entre las manos y los dedos. De alguna manera, el niño conozca todo esto. No es el hecho de nada más dibujar la mano y que tenga 5 dedos, cómo se llaman los dedos, que también eso es muy importante, pero no solamente a través de un dibujo algo ajeno a él, tiene que ser con sus propios dedos en este caso, donde ustedes también estén evaluando y estén observando ese tono muscular que tienen cada uno en la mano en general, para poder estimular ciertos trazos o para poder inhibir en algún punto ciertos trazos también, como ya lo hablábamos anteriormente. Es el excitar ese movimiento, pero también es el inhibirlo en algún punto dado y que no solamente va a tener que ver, como lo mencionaba Julia Guerra, con algo pasivo y algo activo, sino también con la capacidad de los dispositivos básicos que el niño tenga de manera óptima para poder centrar esa atención y entender que debe de tener ese movimiento ante ciertos parámetros. Terminando con Rius, vamos con el siguiente, que estas actividades que ella nos menciona son muy importantes de poder estimular a estos pequeñitos, tanto a nivel, como ya lo reiteré, preescolar, como puede ser escolar, y no solo a nivel primaria, también a nivel secundaria, o también estimular a un adulto, por ejemplo, en este caso. Dentro por ejemplo, del aprendizaje de la lengua de señas, también se estimula mucho este tipo de actividades. ¿Para qué? Para que los alumnos o los que vayan a aprender el lenguaje de señas también tengan un adecuado movimiento de las manos, porque a veces uno sí es torpe en el manejo no solo al aprenderse de la seña, sino en el manejo de los dedos, de la distancia que se debe tomar, de la dirección que se debe seguir, porque si yo lo hago hacia el otro lado, ya estoy diciendo una cosa que no es lo que yo quiero reflejar, etcétera. Pero regresando aquí a García Núñez. García Núñez menciona ciertos parámetros, ciertas condiciones que también podrían aparejarse como ciertas habilidades dentro de la grafomotricidad que ustedes deben estimular y que dentro de esta metodología que él propone
aborda estos aspectos tan importantes, aspectos perceptivo-motrices, tanto visuales como auditivos, como la propia manejo de las manos, de los dedos, y no solo eso, sino también conlleva el hecho de que pueda discriminar ciertos sonidos y pueda reflejarlos en el papel como tal. Y entonces aspectos como la coordinación visomotriz, la constancia de la forma, la memoria visual auditiva, la correcta aprehensión del útil y posición del soporte, que son los que estaremos viendo a grandes rasgos cada uno y que muchos de ustedes sin duda alguna dentro de la materia de grafomotricidad llegaron a ver estos aspectos y a lo largo de la carrera de la maestría sin duda alguna. La primera habla de la coordinación visomotriz, que sabemos muchos de nosotros que tiene que ver muchos aspectos tanto de la parte psicomotriz como un aspecto muy importante de la percepción visual. Y entonces estamos hablando del control de la función visomotriz. Aquí no está hablando de algo específico al decir visomanual. Ustedes también tienen que estar trabajando el aspecto de algún segmento corporal en relación al ojo, es lo que se entendería como coordinación visomotriz. Y entonces aquí, si lo abocamos a esto, estamos también abordando el tema de la coordinación visomanual. Tengo que trabajar la mano, ojo, una vez que también trabajé quizá el patear un balón y evidentemente para patear el balón tuve que fijar mi mirada hacia ese objeto y centrar esa atención y entonces tratar de que mi pie golpee ese balón, hacerlo con un globo quizá a través de las manos o con alguna otra parte de mi cuerpo, no precisamente mano y pie. De tal manera que ya lo aboco a algo visomanual, donde, como García Núñez lo menciona, aquí algo que nosotros tenemos que considerar es que este proceso del gesto gráfico como tal se realiza acorde a ciertos patrones que ustedes van a considerar como un patrón verificable. ¿Esto qué quiere decir? Que en un principio el ojo es el que puede ser el que va a verificar el movimiento que está realizando la mano, que va a ser la ejecutora. Y entonces el niño tiene que verificar a través de su vista que esté haciendo el trazo correcto. Una vez que automatiza ese trazo y demás, pues evidentemente la mano es la que controla, ya no el ojo, ya no necesito la vista para poder controlar todo esto. Es a lo que se está refiriendo y lo que menciona ahí, del ojo a la mano y de la mano al ojo. En un principio hay un reconocimiento para poder más adelante hablar de una apropiación. Hablamos también de aspectos dentro de la percepción visual como la constancia de la forma, donde mucho de esto tiene que ver con la pregunta que está realizando, no leí el nombre, no, la siguiente, anterior. Gracias. Acerca del niño de secundaria que le cuesta trabajo, si mal no entendí, de consolidar algunos aspectos, que también recordemos que no es nada más el trazo como tal, conlleva también el reconocimiento de la constancia de esa letra dentro de una gama de grafías que podríamos realizar. Sabemos que dentro de la computadora podemos encontrar diferentes tipos de letra y entonces la letra puede cambiar, pero siempre va a significar lo mismo. La A la puedo encontrar en un circulito con un palito o muy galiboreada, etcétera, en forma cursiva, en forma script y demás, pero sigue siendo A, B, C, D. Entonces todo esto tiene que ver con la constancia de la forma. No importa el tamaño, no importa los detallitos que se le agreguen, el color, etcétera. Esa letra va a seguir siendo la misma y se refiere mucho a este aspecto de la constancia de la forma. Aquí lo podemos ver como el hecho o la capacidad que tienen de reproducir las formas con procesos secuenciales también, que es algo de lo que maneja mucho García Núñez, pero sin alterar ni modificar ese aspecto. O sea, sí le ponemos ciertos detallitos, pero no que cambie. Por ejemplo, una P y una Q son formas parecidas, pero la direccionalidad es diferente. Entonces, si yo altero esa direccionalidad, pues evidentemente cambia el significado que puedo querer o dar a entender a los demás. También viene esto de la memoria visual y auditiva, que es algo muy importante, la memoria secuencial, la memoria inmediata, la memoria mediata en este caso, todo es algo muy importante que tenemos que observar en nuestros pequeños, porque no es el hecho nada más de poner y poner y poner, sino que también ustedes tienen que fijarse en estos aspectos de memoria. Un memorama con
dos figuras iguales, la cantidad de estímulos que ustedes van a utilizar para trabajar ese memorama también es importante porque es la cantidad que puede retener el paciente o el alumno y entonces irlos aumentando. Esto en cuestión de memoria visual, digo, es una de ellas, como la copia de un modelo, quizá te lo dejo X tiempo, son estímulos cortos, estímulos, pocos estímulos y poco a poco voy agregando más, X el tiempo también, el lapso de atención que va a retener el niño, como algo auditivo, secuencia de palabras, secuencia de letras, de sonidos, qué sonidos escuchaste y enséñamelos en un dibujito, etcétera. Todo eso también es algo de lo que ustedes van a estar considerando y trabajando con sus pequeños y que son muy importantes en cuestiones de hablar de una noción espacial y una noción temporal. ¿Cuál fue antes? ¿Cuál fue después? ¿Cuál va en una posición, como les mencionaba, la B y la D, o esta figura estaba arriba y está abajo, etcétera? También hablamos de este tipo de nociones que son muy importantes tanto para el lenguaje oral como para un lenguaje escrito. Otro aspecto es la correcta aprehensión del útil y la posición del soporte, y dónde vamos a estar considerando, que es algo de lo que vimos en los recursos o elementos grafomotores, y que tiene que ver mucho con la lateralidad, si está definida o no, o qué mano utilizar en un momento dado, si tiene una ambidextría, que ya lo mencioné anteriormente. El chiste es estimular ambas manos, las tenga o no esa ambidextría, y si la tiene con más razón, de tal manera que nosotros estemos observando con cuál tiene mayor facilidad para, aunque el niño también puede definir, me siento más cómodo con esta mano o con esta para hacer cierto tipo de actividades, porque hay niños que, como lo dije, comen con una mano, utilizan los cubiertos o el tenedor con una mano, pero usa el cuchillo con la otra, o que es por lo regular lo que hacemos todos, o usa con la misma mano, etcétera. Va a estar alternando o cambiando, pero las habilidades pueden ser diferentes y no precisamente por eso conlleve a un problema de aprendizaje, que es algo de lo que ustedes tendrían que observar en estos pequeños. Evidentemente es observar si realiza esa pinza digital al hablar de esa aprehensión que está ejerciendo sobre el instrumento, si él lo toma con el índice y el pulgar y el medio usa como apoyo y no todo lo usa como el agarre como tal, la posición del soporte, como ya lo mencioné, también es importante que ustedes le estén visualizando dónde está escribiendo el niño, si está escribiendo sobre la línea, en este caso sobre el cuaderno, o está volando la figurita, etcétera. Todo eso es lo que nosotros vamos a estar percibiendo, trabajando también con este tipo de pequeñitos. Y esto no solo como grafía como tal. De primera instancia, si lo vemos como un resumen, ustedes tienen que evaluar la lateralidad del pequeño, de analizar si está definida o no y de qué manera puedo apoyar este pequeño. Una vez que esté trabajando esto, observar la aprehensión y presión, bueno, en este caso la aprehensión del útil y la posición que tiene del soporte, todo esto a través de forma espontánea, de cómo está dibujando, cómo toma los instrumentos, si los toma de manera óptima o no. Al final todo esto es una observación que están haciendo y que están escribiendo en algún punto, en algún cuaderno, en su computadora, en su teléfono, o están grabando un video, etcétera, pero es un análisis que están haciendo de cómo el niño realiza cada una de estas actividades. La siguiente. De tal manera que si hablamos de aprehensión, en este caso del soporte como tal, la siguiente, por favor. Hablamos de la forma, como ya ustedes lo han analizado en el desarrollo del niño, cómo tomamos el objeto, tanto el hecho de tomar un objeto con toda la mano, con ciertos dedos, que dentro del desarrollo del niño, pues evidentemente todo esto se va a ver reflejado como tal. Aquí podremos ver el desarrollo óptimo dentro de este aspecto de la presión que el niño va a ejercer y la aprehensión del niño, más sobre todo la aprehensión, cómo toma el lápiz. En los primeros meses, el primer año, pues lo toma con toda la mano, poco a poco lo vamos viendo cómo lo va tomando con los 3 dedos, casi 4 puede ser, y la distancia que tiene de la pluma, ya entre los 4, 3 años y medio y 4 aproximadamente, ya se va acercando a lo que se esperaría como una pinza normal, y entre esta edad de los 4 y medio a los 7 años es donde ya se tendría que estar fomentando de tal manera todo esto y no antes. Dentro de este proceso viene mucho de lo que hemos hablado, la coordinación visomotriz, el trabajo de la constancia de forma a nivel perceptual de la visión, así como también de la memoria como tal, todos estos procesos que también tienen que ver no solo a nivel motor, sino también a nivel cognitivo en este desarrollo.
Otro aspecto que también es muy importante considerar es la coordinación entre la aprehensión, si hablábamos de presión, pues la aprehensión del útil y la presión de este sobre el soporte, que tiene que ver con el proceso que hemos estado hablando constantemente de la inhibición psicomotriz. En qué momento se detiene, en qué momento para, en qué momento despega el lápiz para poder dejar de escribir y empezar a escribir otro. En el caso de las letras, script. En el caso de la manuscrita, pues bueno, va a enlazar, va a ligar, pero en algún punto se tiene que detener, separar el lápiz y volver a escribir. Y entonces aquí ustedes tienen que estar observando eso, donde también implica el uso del equilibrio, implica el uso del tono muscular, donde todo esto va a permitir el avance de ese trazo, los giros pertinentes, como lo mencioné, los palotes, las formas circulares, los enlaces que se van a realizar para poder hablar de quizá un bucle en este caso, donde va a existir esa fluidez, esa precisión e incluso esa rapidez una vez que haya automatizado cada uno de estos trazos y que pueden fomentar de alguna manera toda esta independencia segmentaria que ustedes han de estar trabajando con los pacientes o con sus pequeños. Así como otro aspecto es la integración del trazo en la estructura bidimensional del soporte. Como lo mencioné, ya lo habíamos comentado. Todos los soportes tienen una forma que es rectangular y entonces esa forma me facilita el poder decir que empiezo de arriba, abajo, derecha, izquierda y no al revés. Eso es algo de lo que ustedes van a estar considerando trabajar con sus pequeños. No se va a trabajar con una forma circular, ni una cuadrada, ni triangular. Tiene que ser como lo solemos usar. Todos los libros, todos los cuadernos tienden a esa forma rectangular que facilita que el pequeño entienda que debe empezar de arriba hacia abajo y no al revés, de izquierda a derecha y va, termino un renglón, despego y vuelvo a empezar. Todo ese proceso que también tiene que ver con el barrido ocular es algo muy importante que nosotros vamos a considerar y que a la par, vinculado a esto, está todo esto de las nociones espaciales y las nociones temporales. Espaciales, lo acabo de mencionar, arriba, abajo, derecha, izquierda, etcétera. Temporales, que va primero, que va después, primero, segundo, tercero, etcétera. También se están vinculando todo este tipo de aspectos. Otra es la automatización del barrido y el salto perceptivo visual y auditivo. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos abordando? Pues evidentemente estamos hablando de lo que ya mencioné, el trabajo de izquierda a derecha a través de todo esto bidimensional y de arriba hacia abajo y no al revés. Y entonces lo mencionaba, el niño va escribiendo, termina una palabra, si es manuscrita, despega y vuelve a empezar. Deja un espacio y demás. Esos espacios también tienen que ver con el ritmo, tienen que ver con el uso del espacio, etcétera. La estimulación de la percepción auditiva y visual, que también nos estuvimos mencionando anteriormente, el hecho de trabajar secuencias, memoria, el ritmo, que ahorita lo vamos a abordar a grandes rasgos, las características del sonido, que es algo de lo que García Núñez trabaja mucho en esto como características de intensidad y de duración, qué tan fuerte, qué tan suave puede ser un sonido, qué tan largo o corto puede ser el sonido que el niño también está percibiendo. Y dentro de esto que vuelve a recalcarse este aspecto, es esa relación que se establece de la grafía con el sonido. Cada vez que escucho un sonido, él lo reproduce de forma gráfica, ya sea a través de un círculo, una rayita gruesa, delgada, fuerte o suave, etcétera, depende de lo que ustedes quieran trabajar con el instrumento que estén trabajando y demás. Pero de alguna forma todo esto no puede quedar fuera, tiene que estar inmiscuido en todo esto. Otro es la capacidad de codificar y decodificar simultáneamente señales visuales y auditivas. Va muy de la mano con lo que acabo de mencionar del ritmo. Yo os quiero que sí, evidentemente el niño estimular todo esto del proceso motor, de la toma del lápiz, presión, prensión que está ejerciendo, la toma que sea idónea, la postura que debe guardar, la memoria, los dispositivos básicos, atención, motivación y demás, donde habituemos al niño que juegue con este doble sistema de señales visoauditivo y ahorita les voy a explicar cómo. De tal manera que todo esto nos va a permitir que haya o exista esa discriminación de codificar y decodificar. Lo que yo estoy escuchando, lo que ante un cuadrado vas a hacer esto, ante un triángulo vas a hacer aquello y tratar de estar asociando todo esto ante ciertos estímulos auditivos que ustedes le estén facilitando. Y que el niño, pues bueno, pueda comprender lo que está haciendo, que también viene otro aspecto muy importante, esto de la comprensión, de tal manera que más adelante pues lo podamos vincular a un sonido grafía como tal. La siguiente, por favor. Y esto es a lo que va él, es lo que propone como los pasos que ustedes pueden llevar a cabo para que se pueda dar la integración de una decodificar y decodificar.
En este primer paso, por ejemplo, él habla de que podemos usar, no es forzoso, es un ejemplo nada más, de estas tres formas, el triángulo, el cuadrado y el círculo, y a cada uno de ellos darle un movimiento, ¿no? Ante un triángulo, un golpe en la mesa, a un círculo, una palmada, y ante un cuadrado, una pisada. Y entonces hablo de que estoy codificando. Cada vez que yo vea algún simbolito, si el niño tiene problemas de atención, problemas de memoria, pues el estímulo es menor. Empiezo con uno y poco a poco agrego otro, y si ya domino esos dos, me voy a otro. No todo tiene que ser en una sola sesión, va a depender mucho de la capacidad de nuestros pequeños. El segundo paso, ahí se movió. El segundo paso, como lo mencioné, es trabajar las características del sonido aunado a esto, características como la intensidad, que es fuerte o suave, o la duración, qué tan largo, qué tan corto. En este caso, él ejemplifica con la intensidad. Ok, estuvimos trabajando por un tiempo que cada vez que yo vea un simbolito va a ser algo. Y entonces trabajo con el golpe en la mesa. Y el golpe en la mesa, ahora en este segundo paso, lo puedo hacer fuerte o puede ser suave. Y entonces, ese triángulo puede ser grande o puede ser pequeño. Si es grande es un sonido fuerte, si es pequeño es un sonido suave. Y así me voy con cada uno de ellos. En el tercer paso, bueno, pues entonces una vez que yo ya trabajé este tipo de secuencias con los pequeños, pues se puede entender que entonces hablo de que puede haber un golpe en la mesa, palmada, pisada, golpe en la mesa, palmada, pisada, de forma normal y que lo haga como él quiera. Puedo implementar esto y puedo hacer la variación por tamaños como lo especifiqué anteriormente, y entonces puedo hacer un triángulo grande y después el círculo chico y el cuadrado grande y el triángulo grande también, pero el círculo lo cambio y ahora va a ser chico, etcétera. Puedo variar todas este tipo de secuencias siguiendo lo que ya hacíamos, que siga de golpe, palmada, pisada, golpe en la mesa, palmada y pisada, y entonces lo haga fuerte o suave. Eso también puede ser una variación, o puedo cambiar el orden de cada una de estas secuencias a modo de lo que ustedes vayan considerando. Más adelante viene la discriminación del intervalo. Aquí la discriminación del intervalo es algo que García Núñez remarca como algo muy importante que nosotros tenemos que estar trabajando con nuestros pequeños. ¿Y esto a qué se refiere? A que nosotros tenemos que dar una pausa para que el niño se detenga y a la vez lo observe como las rayas que él marca ahí, ¿no? En un principio vamos a hacer evidente de ese intervalo. ¿Ves la raya? Es que no hay un silencio, me detengo a las posibilidades de su pequeño. Y entonces esta secuencia se va a ir separando, se va a ir haciendo cada vez más amplia. Nuevamente puede haber aquí las versiones o las adecuaciones que ustedes consideren, por ejemplo, el agregar el tamaño y entonces hacer los movimientos largos, digo suaves o fuertes, depende de lo que ustedes consideren y como lo quieran estar trabajando. Y dentro de este último quinto paso, bueno, pues quito las rayas y entonces el niño ya comprende que ahí debe haber una pausa, me detengo unos cuantos segundos y entonces continúo nuevamente. Y entonces hablamos de que aquí el niño da un golpe en la mesa, da una palmada y nuevamente da una pisada, se guarda un silencio de unos 5 segundos no más y vuelve a empezar. Y puedes prolongar o cambiar todo esto acorde a las necesidades de tu paciente y lo que tú quieras trabajar. Esto aquí también se entiende que vamos a trasladar señales auditivas a visuales y que todo esto va a requerir de 3 procesos simultáneos. ¿Por qué? Porque también puedo hacerlo al revés. Y entonces puede que sea, entonces recuerde, yo hago el golpe y el niño lo representa de manera gráfica. Y entonces puede hacer el triángulo, el cuadrado del círculo, el triángulo grande, el triángulo pequeño, si fue suave o fuerte, etcétera. Todo eso tiene que ver con esto de las señales auditivas a visuales o visuales auditivas, depende cómo ustedes lo quieran estar manejando. De tal manera que se entienda que estamos trabajando la memoria auditiva, si lo estoy haciendo al revés. Entonces escucha la palmada, el golpe en la mesa y la pisada, y entonces el niño va a tener que estar reteniendo la cantidad de estímulos que di, o puedo hacerlo golpe de mesa y pisada, etcétera. Puedo estar variando y el niño lo tiene que estar reflejando en su cuaderno en una secuencia. Tiene que tener una capacidad para poder articular en un futuro todo esto, los fonemas a las grafías. Y entonces estos podemos vincularlo a un proceso de dictado quizá, por ejemplo, ¿no? Donde escucha una palabra y entonces el niño tiene que escribir en orden las letras de esa palabra, cuál va primero, cuál va después y demás, siguiendo las características de cada una de ellas. Hablamos de memoria visual, donde tiene que ver el hecho de que puede evocar
códigos gráficos sobre los que se va a ejercer todo esto de la transposición. Y es algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta y que podemos trabajar con nuestros pacientes al momento de que lo mencionaba anteriormente, de un proceso de codificar y decodificar. Y por último, habla de la automatización de los giros y los encadenamientos de las secuencias, que tiene que ver con la melodía cinética que es propia de cada uno, la forma en que está escribiendo, y que todo esto en un futuro te puede llevar a una posible rapidez para poder escribir, pero tiene que ver con esa automatización, con todo este trabajo previo de todas estas habilidades que hemos estado mencionando. Si lo vemos a grandes rasgos, tanto las habilidades como las menciona García Núñez, como las menciona Rius, se complementan unas a otras son parecidas, pero al final es un trabajo muy interesante que ustedes pueden estar realizando con los pequeños. En esta última hablamos de la direccionalidad, donde se entiende que hay un punto de arranque, donde ustedes pueden especificar, empiezas aquí, te vas hacia la izquierda, realizas el movimiento circular, te detienes y vas hacia abajo, haces una línea recta hacia abajo, como es el caso de la A, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes faciliten el movimiento del momento gráfico, de trazos rectos, trazos en giro, como lo que mencioné, levógiro y destrógiro, si van contra o a favor de la manecilla del reloj, la evolución que está haciendo el niño en cuestión a ese espacio, a ese instrumento y ese soporte que ustedes le están facilitando a su pequeño para poder trabajar, donde va a tener que automatizar todos estos movimientos, donde va a haber esa capacidad para poder asociar esas estructuras secuenciales, porque ya hablamos de estructuras secuenciales, no nada más de un solo trazo y demás, sino que también ustedes tienen que fomentar todo esto para llegar a la palabra como tal, y dependiendo también de la metodología que ustedes vayan a utilizar. Dentro de esto, para que quede más claro, a ese tipo de trazo me estoy refiriendo con levógiro y destrógiro. Levógiro que va en contra de las manecillas del reloj y destrógiro que va a favor de las manecillas del reloj. El trazo que ustedes quieren que el niño vaya realizando y cómo lo van a estar fomentando, trabajando de forma circular con su pequeño. Aunado a todo esto, también se habla de que debe existir una educación del gesto. En este caso, también la forma en que ustedes pueden estarlo llevando, como lo dije, puede ser un trabajo sensorial, perceptivo, sensoperceptivo, perceptivo motriz, pero que de alguna manera, tomando en cuenta todas las habilidades que hemos estado revisando hasta ahora, ustedes lo puedan trabajar desde estos aspectos como un aspecto visocinestésico, en donde aquí también podemos entender que el niño va a verlo, pero ustedes le van a tomar la mano y van a realizar el trazo con él, de tal manera que van a guiar y van a hacer comprender al niño hacia dónde va, esto acorde a las capacidades de nuestros pequeños. Si requiere o no este tipo de apoyo, es lo que ustedes les van a explicar, tanto de forma visual como de forma auditiva, como a través del propio cuerpo y a través de esa sensación que ustedes van a estar analizando. Evidentemente, cada una de estas propuestas de educación pues va muy de la mano con lo que hemos estado viendo de los recursos grafomotores, de todas estas habilidades, en donde van a fomentar la exploración, donde van a fomentar el juego con los pequeños, en donde lo que pretendemos es que el niño consolide esto de las grafías, y puede ser a través de diversos aspectos como es esto, ¿no? El aspecto visocinético, el modelado, que pueden pues ustedes mostrar el gesto y el niño lo reproduce, ponen la grafía en el pizarrón, el niño la reproduce, lo ponen en el cuaderno, en una figurita, en una plastilina, en palitos de madera, etcétera, y el niño lo puede reproducir, copia de modelos, etcétera. Visoestático, repasar o calcar sobre un trazo o una letra, como el verbo visual, y entonces no hay apoyo como tal visual, sino simple y sencillamente que el niño se guíe según lo que ustedes le están diciendo. Puede ser visual porque ustedes también lo pueden estar realizando de forma corporal y el niño lo pudiera reproducir según lo que ustedes quieren, al lado de él o enfrente de él. Todo va a depender de las capacidades madurativas de su pequeño para poder realizar todo esto, y que también a la par todo se conlleva con estas destrezas grafomotoras que hemos estado mencionando como tal, como el uso de todos estos elementos grafomotores también, y que van en conjunto acorde a la propuesta que ustedes quieren realizar con cada uno de sus pequeñitos. Dentro de esto, la siguiente, por favor. Vamos a tomar así de forma rápida estas consideraciones que también hacen estos autores en torno a este tipo de estimulación grafomotriz. Evidentemente sabemos que al trabajar con un paciente, con un alumno, con quien sea, debemos de tener un ambiente donde sea agradable, sea cálido, tenga las posibilidades, sea iluminado también,
pero sobre todo que se pueda establecer una comunicación con el pequeño, que sea favorable para él, donde se sienta a gusto, no se sienta obligado o se sienta observado o se sienta regañado. Tiene que ser algo agradable para él. Debe haber actividades lúdicas, sin duda alguna, donde también permitamos al pequeño una expresión corporal. Debemos considerar también el respeto al ritmo propio de cada pequeño. No podemos estar forzando a que todos queremos que vayan al mismo ritmo. Hay niños que van muy bien, van todos parejitos. Hay niños que se atrasan un poquito, hay niños que avanzan más rápido, pero todo eso va a depender de la forma en que ustedes lo estén llevando. Atribuir a sus representaciones un significado, esto no quiere decir que quiero estar analizando el dibujo, pero una de las propuestas que muchos autores hacen es que si el niño hace un dibujo, pues bueno, es preguntar qué dibujaste, qué quieres decir con este dibujo. Hay una actividad dentro de la grafomotricidad en donde se les pide a los niños que se les pone música y entonces el niño realiza un dibujo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces a través de que el niño termina su dibujo, al final tú le puedes decir que con una palabra, con dos, con tres, exprese lo que él quiso decir con ese dibujo, ¿no? Puede ser si el niño tiene la posibilidad de hacerlo, o que escriba una palabra, o que haga una historia, etcétera. Pero sí es importante que siempre se le pregunte al pequeño qué es lo que dibujó, darle esa importancia a él. No es el hecho de que agarremos todos los dibujos y los pongamos en un mural y se le exhiba, porque hay niños que no les beneficia eso. Todo va a depender de las capacidades de su pequeño y lo que ustedes quieran trabajar. Muy bien, lo comenté. Fomentar la organización espacio-temporal, en este caso, algo muy importante, trabajar la noción espacial, temporal, la organización espacio-temporal para llegar a la estructuración temporal, a la par que ustedes también están trabajando todo esto del ritmo. Ajuria Guerra habla mucho de técnicas pictográficas y escriptográficas. Pictográficas tiene que ver mucho con lo que he mencionado de las habilidades grafomotoras, con no es algo precisamente de escritura, donde eso sí ya tendría que ver con las escriptográficas. En la escriptográfica entonces sí tendría que ver, como lo preguntaba, en el hecho de los bucles, es el hecho de la caligrafía como tal, y entonces ya va más ligado esto a todas las características de las letras. Agilizar la independencia segmentaria, en este caso, abriéndonos desde lo global a lo específico, fomentando todo esto de la coordinación visomotriz, la organización perceptiva a la par como tal, adecuar también el tono muscular a la actividad gráfica que el niño está realizando, observar cómo toma el objeto, cómo hace uso de ese, la lateralidad sin duda alguna también es algo de lo que deben estar observando, el esquema corporal, todo esto de la estimulación de la discriminación auditiva, visual también, no solo que sea la parte motriz, sino también todo lo perceptivo. En este caso debe considerarse, ya lo mencionábamos con García Núñez, la memoria visual y también todo esto de la discriminación como tal. Favorecer las experiencias sensoriomotrices, también el hecho de estimular las diferentes posiciones corporales frente al plano gráfico, así como la progresión de los diferentes tipos de soporte que ustedes tienen que estar considerándoles por trabajar con sus pequeños. Soportes, como ya dije, el papel craft, algo muy amplio, algo muy pequeño, limitar ese espacio o hacerlo cada vez más grande, todo va a depender, pero no tan grande para que su pequeño se pierda. Si están trabajando en un patio muy grande o en un parque, pues evidentemente lo ideal es siempre limitar esos espacios y no hacer que se pierda el pequeño, se desoriente y ya por dónde me voy. Todo ello debe tener esa progresión como lo mencionamos, ¿no? La constancia de la forma, el hecho de trabajar formas, tamaños, figuras, colores, etcétera. Todo esto es algo de lo que podríamos considerar el poder trabajar con nuestros pequeños. Agradezco mucho la invitación, doctor. Un placer poder compartir con todos ustedes y sin duda alguna ya tendremos oportunidad de vernos allá en el CIES. Preguntaban acerca de cursos especializados. Dentro del CIES, pues está la doctora Rabadán, hablaba de la grafología, del curso que se da. Dentro de la maestría en psicomotricidad hay temas que se aportan en específico a todo esto de la grafomotricidad, porque es importante tener muy en cuenta la psicomotricidad para poder abordar esto de la grafomotricidad. Sin duda alguna, el CIES tiene todos estos cursos para poder comprender más y llevarlo a la práctica como tal. Agradezco nuevamente, doctores, la invitación. Muchísimas gracias a Fernando de Sistemas por el apoyo. Sin él no hubiera podido lograr esto. Muchas gracias a todos por Pues su asistencia. nosotros estamos agradecidos contigo también. Tú, desde que eras alumna de la maestría de psicomotricidad, fuiste muy destacada y muy entregada. Y ahora
estás con toda tu experiencia, tienes una experiencia de muchos años en todo esto, de la psicomotricidad. Y bueno, y ahora como maestra también en la maestría de psicomotricidad, pues ahí nos estamos viendo. Claro que Pues sí. seguramente que todas las presentes, que veo que son una cantidad muy importante de damas que están con nosotros. Sí, muy bien. Exacto. Es la, la nueva época que definitivamente tardó en llegar, pero ya está. La mujer en la situación, en la posición donde debería de estar, con toda la parte igualitaria que es necesario que sea verdaderamente eh, existente, esta igualdad y demás que a veces es demagógica, que sea. Y aquí vemos que la preeminencia femenina es absoluta. Qué bueno, me da mucho gusto. Y estaremos entonces adelante.